vamos a hablar de la interdisciplinariedad. Y como introducción podemos hablar sobre el prefijo inter, que significa entre. Este indica que entre las disciplinas se va a establecer una relación. Determinar el tipo de relación nos conduce a un estudio de los niveles de la interdisciplinariedad que veremos a continuación. Esta nace como reacción contra la especialización, contra el reduccionismo científico o la llamada ciencia en migajas, la cual se presenta en la actualidad como una forma de alineación mental de la realidad de disciplinas fragmentadas. Del objeto de la ciencia desplazado se proyecta un vacío de valores para la ciencia. La interdisciplinariedad, al contrario, incorpora los resultados de las diversas disciplinas, tomándolas de los diversos esquemas conceptuales de análisis, sometiéndolos a comparación y enjuiciamiento y finalmente integrándolas. Bien, podemos decir que la interdisciplinariedad es una exigencia interna de las ciencias. Una disciplina particular puede ser considerada como un nivel de ciencia, la cual tiene como objeto observar, describir, explicar y predecir el comportamiento de un sistema de fenómenos dotados de cierta estructura. Dicho sistema obedece a una dinámica que le es propia y se va desarrollando a medida que se conecta con otros. En el fondo podemos considerar que este es el principio o base de la interdisciplinariedad. Todo fenómeno existente está circunscrito a una propiedad de la realidad misma. Como podemos ver, la interdisciplinariedad se presenta entonces como connotación de aspectos específicos de la interacción de las disciplinas, que dentro del conjunto adquiere su propio sentido o matiz de la disciplinariedad. A esto le continúa la presentación de Gusdorf de la obra de Yapiazu, que nos dice: la experiencia interdisciplinaria impone a cada especialista que trasciende su propia especialidad, tomando conciencia de sus propios límites para acoger las contribuciones de las otras disciplinas. Una epistemología da complejidad, o mejor, da convergencia, sustituyendo así la disociación. La característica principal de la interdisciplinariedad se desprende del hecho de incorporar los resultados de varias disciplinas a partir de esquemas conceptuales de análisis. El fenómeno de interdisciplinariedad tiene un doble origen, uno interno y uno externo. El primero habla sobre la característica esencial, el replanteamiento general del sistema de las ciencias acompañado de su progreso y su organización, y el otro, que es el externo, es caracterizado por la movilización cada vez más extenso del saber y la multiplicidad creciente de especialistas. Piaget nos presenta una declaración que se relaciona a lo anterior y dice: nada nos obliga a dividir lo real en compartimientos estancos o capas simplemente superpuestas, correspondientes a las fronteras aparentes de nuestras disciplinas científicas. Por el contrario, todo nos obliga a comprometernos en la investigación de la interacción y de los mecanismos poco comunes. La interdisciplinariedad deja así de ser un lujo o un producto de ocasión para convertirse en la condición misma del progreso de las investigaciones. Aquí podemos ver que debido al azar de las modas se han creado ciertos prejuicios o ideas. Es por eso que vemos que ciertas precisiones sociales imponen problemas cada vez más complejos, y esto nos lleva a una evaluación interna de las ciencias. Piaget también menciona que la investigación interdisciplinaria puede nacer de dos clases de preocupaciones, unas relativas y otras a la que le llaman métodos comunes. Un ejemplo de las primeras es que se puede citar tal o cual análisis estructuralismo lingüístico, que llega a preguntarse si las estructuras elementales encontradas tienen alguna reacción con la lógica o con estructuras de la inteligencia, y las del segundo tipo de preocupaciones, o de ambos tipos a la vez, se puede citar las múltiples aplicaciones de la teoría de juegos, inicialmente peculiar de la econometría. A este procedimiento, la econometría es el procedimiento de cálculo aplicable a numerosos comportamientos psicológicos.
a donde vemos la solución de problemas, umbrales percépticos y otras más. En el siguiente gráfico se presentan diferentes momentos y estructuras de la investigación e interdisciplinaridad, pero se insiste en la necesidad de reflexionar en que la interdisciplinaridad no es una epistemología, es simplemente una metodología de la investigación científica. Podemos ver que hay una realidad, esta nos conlleva un problema, del problema podemos ver que hay una investigación científica a donde aplican el método científico, hay una investigación interdisciplinaria, integración de las ciencias, y esta devuelve o regresa al mismo método. También podemos ver las ciencias particulares, a donde encontramos las disciplinas. Ahora vamos a hablar de disciplinaridad, y para poder entender este concepto debemos saber primero qué es una disciplina. Y por el autor Burrero podemos ver el siguiente concepto o los siguientes conceptos. La disciplina es la rama de las ciencias o simplemente ciencia, solo que la palabra disciplina conlleva el sentido de entrenamiento o rigor adoptados para la enseñanza de una ciencia. Ahora vemos que la disciplinariedad es la exploración realizada en un conjunto homogéneo con el fin de producir conocimientos nuevos que o hacen obsoletos los anteriores o los prolongan para hacerlos más complejos. Ahora vemos que la disciplina tiene ciertas características: el objetivo material, el objetivo formal, integración teórico, el método, el instrumento analítico, los campos de aplicación y la contingencia histórica. Vemos que esto forma parte de un método y pues se nos asemeja al método científico que en muchas ocasiones hemos aplicado para resolver ciertos problemas o conseguir ciertos resultados. Las disciplinas también las podemos dividir en dos o ver de dos formas: las puras y las aplicadas, y estas se diferencian por su forma de aplicabilidad. Pero ciertamente vemos que las disciplinas son puras desde el punto de vista epistemológico. Otra cosa es su grado de aplicabilidad a lo concreto. Aplicación. Una disciplina, según los fines y metas que se persiguen, podrá aplicarse a diversos o muchos campos, por lo cual es necesario que se tenga claridad en torno a cada una de las características de las disciplinas. Se ha considerado que el método y el instrumento analítico son el eje para la interpretación, comprensión y análisis de las características restantes. Ahora veremos una definición o un concepto de Burrero, a donde nos habla del método e instrumento analítico de la disciplina. Dice que el método o camino para aproximarse a un objeto. Dícese que una disciplina es autónoma cuando ha podido desarrollar su propio método o ruta conduce al objeto formal de estudio. Es por eso que podemos ver el siguiente gráfico, a donde vemos la palabra mente, que nos lleva a un método, y pues que en el paso anterior ya fue planteado o fue analizado la situación o el resultado que se quiere obtener, y por medio del método se va a llegar a un objetivo. Ahora podemos ver el siguiente gráfico, a donde se presenta la mente, método y el objeto, que es como un proceso a donde se desarrolla ciertas maneras para poder lograr un cierto objetivo que pueden ser aplicados en el objeto. El instrumento lo constituye otra disciplina, de la cual se echa mano como estrategia lógica, forma de razonamiento matemático o construcción previo de un modelo que auxilie el derroteo del entendimiento.